A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Buenas tardes, sean bienvenidos a este su informe RCR en su emisión vespertina. Trabajaremos para ustedes en la Gerencia General de la Estación, Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción, Wilixa Arcaya, en la coordinación y producción de este espacio, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles, Víctor Mejía y frente al micrófono, Helen Machado. Recuerda que nos pueden sintonizar a través de nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, a través de nuestra página web, rcr750.com, la radio que se ve, y en nuestro canal en YouTube, RCR750. De inmediato, comenzamos. Organizaciones de la sociedad civil, familiares y víctimas de graves violaciones de derechos humanos en Venezuela salieron a la calle este viernes para protestar frente a la sede del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Caracas y exigir que el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, lo escuche durante su visita al país. Con pancartas en mano, los manifestantes pidieron la liberación de presos políticos y respeto por los derechos humanos. Por su parte, María Isabel Bolívar, tía del exfuncionario de la Policía Metropolitana, Erasmo Bolívar, recordó que su sobrino tiene 18 años y está detenido por los hechos del 11 de abril e increpó a Nicolás Maduro por mantener presos políticos en nuestro país. Mientras abogado por la libertad del empresario colombiano Alex Saab, recientemente extraditado a Estados Unidos. Erasmo tiene 18 años preso. Yo le voy a contar una cosa que me hizo reflexionar mucho y vi por televisión. Yo vi al ciudadano presidente de la República lamentarse, diciendo que le dieron una puñalada porque le trasladaron un amigo a los Estados Unidos. Él está sufriendo por la pena que le hicieron a su amigo. Y yo le pregunto, señor presidente, ¿y nosotros qué? ¿Qué pasa con nosotros los venezolanos que estamos muriendo, esperando que se haga justicia? Porque usted habla de unidad, habla de reconciliación y mantienen presos políticos. Estamos sacando fuerza donde no la tenemos, que estamos ejerciendo la libertad y la democracia, que cada cambio que exige Venezuela estamos suplicando, esperando que se acuerden de estos muchachos. No es posible que solo Dios nos meta la mano, no es posible que ustedes se hayan olvidado. Le dio una patada a la mesa de negociaciones porque él estaba dolorido. Entre tanto, la abogada y miembro de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, Ana Leonor Acosta, pidió justicia y que se investigue a los responsables de torturas, asesinatos y la cadena de mando involucrada en presuntos delitos de lesa humanidad cometidos en nuestro país. Por eso le pedimos al fiscal Karim Khan que escuche a las víctimas, indicó la jurista, y advirtió que no están solos. Todas las víctimas que no estamos solos, ya no estamos solos, ya no estamos a merced del gobierno de Nicolás Maduro, de sus fiscales del Ministerio Público y de sus órganos de inteligencia. Ya hay varios organismos internacionales y en este caso hay una corte, una instancia judicial internacional que está observando lo que ocurre en Venezuela y que además va a tomar testimonio y que tiene casos sobre su escritorio que van a ser evaluados. Nos preguntan qué va a pasar con la pintura de las cárceles que están haciendo ahora, con los uniformes que les quieren poner, con los traslados. No hay pintura que tape las violaciones de derechos humanos que han ocurrido en Venezuela. Por su parte, el coordinador nacional juvenil de Vente Venezuela, Carlos Alberto Fernández, señaló que las víctimas merecen ser escuchadas por el fiscal de la Corte Penal Internacional durante su próxima visita al país. Desde que se sabe que el fiscal de la Corte Penal Internacional va a venir a visitar a Venezuela. Y hoy nosotros estamos abriendo las puertas de un país que está siendo desangrado, un país que vive de luto, porque estos criminales nos persiguen, nos torturan y asesinan sin piedad alguna. En Venezuela estamos viviendo un momento muy duro porque quienes están en el poder odian profundamente a los venezolanos. Y por eso el fiscal Karim Khan está buscando investigar los crímenes de lesa humanidad que están sucediendo y que sucedieron en Venezuela. Y la justicia internacional también lo está buscando investigar. Está buscando investigar el horror que vivió Venezuela y que sigue viviendo todos los días de su vida. En Venezuela se está esperando la visita del fiscal, pero le pedimos con el corazón en la mano que se pueda reunir con las víctimas, con los familiares de las víctimas de tanto horror, de tanta persecución, de tanta tortura y de tanta muerte.
Las víctimas merecen ser escuchadas, porque después de tanto dolor, que exista algo de justicia en nuestro país, a los que son familiares de esas víctimas y que han vivido tanto dolor, es algo de paz. En otras informaciones, el expresidente del gobierno de España, Felipe González, aseguró que Nicolás Maduro falseó la situación que acontecía en Venezuela en las últimas elecciones presidenciales de 2018 e incluso se buscó al opositor al que iba a vencer. Así se expresó el exmandatario durante su intervención en la sesión especial Democracia en Español, en el marco del diálogo anual de las políticas de Requitim Democratis, organización por el Club de Madrid, en el que instó a fomentar la democracia en América Latina. En las últimas elecciones en Venezuela, que declararon las presidenciales no legítimas, Maduro falseó la situación de tal manera que incluso buscó al opositor al que iba a vencer y hubo alguien que se presentó, digamos, de tapabarros, las vergüenzas del sistema, subrayó. A su juicio, en América Latina se ha producido una regresión dramática, ya que algunos países, entre los que ha incluido de forma velada a Venezuela, se instala en el poder, alguien liquidando las instituciones, faltando el respeto al Estado de Derecho. Entre tanto, el diputado de 20 Venezuela de la Asamblea Nacional de 2015, Omar González, reconoció la preocupación expresada por la comunidad internacional en torno a la crisis institucional en el país y la continuidad o no del gobierno interino de Juan Guaidó. En opinión del parlamentario, es necesario un cambio en la conducción política de la alternativa democrática, sobre todo tras las denuncias de corrupción en torno al manejo de activos con el exterior o en el exterior, como el caso de la empresa Monómeros Colombo Venezolanos. Bueno, en fin, entonces hay todo en este momento unos distintos escenarios de qué va a pasar en Venezuela después del 5 de enero, cuando venza la extensión que se aprobó al comienzo de este año del Parlamento elegido en el año 2015, que fue legítimamente reconocido por el mundo. Es decir, ahí hay una gran incógnita, María Alejandra, que se tendrá que despejar en los meses que faltan para terminar el 2021 y en los primeros días del 2022. En otras noticias, el cardenal Baltasar Porras, administrador de la Arquidiócesis de Caracas, invitó a los venezolanos a votar en las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre. El prelado pidió que los ciudadanos sean protagonistas de lo que quiere y se preguntó, ¿qué ganamos si no participamos en la elección? En la entrevista con el radio local, Porras explicó que por medio de los comicios de noviembre se debe poner en evidencia determinados asuntos del acontecer nacional y recordó que la abstención tiene sentido si se logra o se demuestra algo, pero que este no es el caso. No es sobre quitar a unos y poner a otros, es el sentido de la reflexión de las condiciones y no solo pañitos calientes, necesitamos una reforma mucho más profunda, señaló. En el estado Lara, una marcha convocada por seguidores de los candidatos de la Mesa de la Unidad Democrática durante el inicio de la campaña electoral terminó en trifulca tras arrancar sin la presencia del aspirante a la gobernación, Luis Florido, tal y como lo reseñó la prensa regional. Las agresiones entre los asistentes se originó debido al que el candidato no asistió a la hora indicada para que arrancara la caminata y el secretario nacional de Acción Democrática, Edgar Zambrano, decidió iniciar la movilización de todas formas, con destino al casco central de Barquisimeto. Pasados unos minutos, la decisión fue cuestionada por un dirigente de la Juventud de Un Nuevo Tiempo, quien de manera energética repudió que no se esperaba a Florido, lo que detonó una discusión que terminó entre golpes y empujones, tal y como lo captaron las cámaras de medios de comunicación de la entidad larense. En medio de las fuertes lluvias que se registraron este viernes en el estado Zulia, los vecinos de la ciudad de Cabimas grabaron el momento en el que un lagarto se paseaba por la avenida intercomunal cerca del sector 5 de Bocas, tal y como lo publicaron en redes sociales. Este jueves, el director del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMET, Coronel José Pereira, advirtió que las precipitaciones continuarán en los próximos días debido a un sistema de vaguada. Y con esta noticia nacional pasamos a materia internacional. El etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus, máximo responsable de la Organización Mundial de la Salud desde el año 2017, es el único candidato presentado por el proceso de elección del nuevo director general para el mandato que empezará en el año 2022, tal y como lo confirmó hoy esta agencia de Naciones Unidas. Un solo candidato ha sido propuesto por los Estados miembros hasta la fecha límite
del 23 de septiembre, subrayó la OMS en un comunicado. La reelección de Tedros, quien también fue ministro de Sanidad y de Asuntos Exteriores de su país, se formalizará en la Asamblea Mundial de Salud número 75, que la OMS que se lleva a celebrar en mayo de 2022, aunque el segundo mandato comenzará oficialmente el día 16 de agosto. En el cargo de director general solo puede ser renovado una vez, por lo que el periodo máximo de mandato es de 10 años, un tiempo que en las últimas 2 décadas solo ha completado el hongkonés Margaret Chan de 2007 a 2017 y el antesorero de Tedros. En otras noticias, el canciller de Guatemala, Pedro Brolo, aseguró en Madrid que en las próximas elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua no se pueden calificar como democráticas y manifestó la preocupación que la situación que vive el país centroamericano está generando en el resto de la región de América Latina en general. Brolo participó hoy en la tribuna organizada por la agencia española de noticias EFE y la Casa de América en un alto en la visita que está realizando a España, donde entre otros asuntos espera recabar apoyos a su candidatura para ser el próximo secretario general iberoamericano en sustitución de la costarricense Rebeca Grispan. Bueno, la situación que se está viviendo en Nicaragua definitivamente está preocupando a todos los países de la región principalmente. Nosotros formamos parte del sistema de integración centroamericana y por lo tanto todo lo que suceda en alguno de los países de nuestra región de manera directa o indirecta nos afecta y por lo tanto esperamos que el proceso electoral que se va a llevar a cabo el 7 de noviembre en Nicaragua sea lo más democrático posible de cara a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, que nosotros tenemos que liderar además, porque Guatemala iba a ser la sede de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos y derivada de la pandemia tuvimos que hacerla virtual, pero aún así vamos a seguirla liderando, por lo tanto esperamos que el proceso se lleve de la manera más democrática posible de cara a la Asamblea. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó en un informe publicado este jueves que las elecciones previstas del 7 de noviembre en Nicaragua buscan perpetuar en el poder al presidente Daniel Ortega. La advertencia llegó un día después de que 4 organizaciones latinoamericanas denunciaran irregularidades en el proceso electoral, en el que Ortega pretende su tercera reelección sin contrincantes, tras haber encarcelado a los 7 aspirantes de la oposición. Y con esta información internacional pasamos a materia económica. El presidente de la Confederación Venezolana de Industrias, Coindustrias, Luigi Picela, advirtió que la recuperación del sector que representa, que ha perdido más de 10.000 empresas en los últimos años, solo será posible si el Estado garantiza el acceso a la electricidad y a la gasolina en el país. En otras noticias, la empresa tecnológica Microsoft superó este viernes la cotización de Apple en Wall Street y se convirtió en la compañía más valiosa del mundo, seguida del gigante petrolero saudí Aramco. Microsoft tiene ahora un valor en el mercado de $2.46 billones, mientras que Apple ostenta $2.43 billones. La caída del valor del mercado de Apple se produce luego de que los analistas y expertos de Wall Street calificaran como decepcionantes los últimos resultados trimestrales, a pesar del sólido crecimiento de las categorías de productos. Mientras que los precios internacionales del petróleo se recuperaban en horas de la tarde, el WTI de referencia de Estados Unidos se cotizaba en $83.44 el barril, mientras que el Brent de referencia en Europa se ubicaba en $84.44 el barril. Y con esta información de materia económica pasamos a la materia deportiva. El pugilista venezolano Joel Finol debutó hoy con una victoria en el Campeonato Mundial de Boxeo en Serbia 2021 tras vencer 3-2 al ucraniano Yelmir Naviet en la categoría de 51 a 54 kilogramos. En otras informaciones, a 16 años exactos de que Osvaldo Guillén se titulara campeón de la Serie Mundial, convirtiéndose así en el primer manager latino en conseguirlo, surge la información de que un equipo de Grandes Ligas estaría considerando su contratación como timonel, según publicó la prensa especializada. El periodista Denis Lind de Third Athlete
corresponsal encargado en la cobertura de los Padres de San Diego, el equipo californiano había entrevistado al venezolano como una posible o un posible candidato para el cargo de mandamás para la temporada 2022, aunque todavía no hay confirmación oficial sobre esta información. Y así finalizamos este compacto informativo. Los invitamos para que sigan con más de la programación de su RCR. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.